todo suceda. Más información en personal.com.ar. La voz invitada. Bueno, y hablábamos justamente antes de empezar el programa, les decía yo que tenía muchas ganas de hablar del tema de los laboratorios, de las farmacéuticas, porque uno, por supuesto, asocia esta idea del laboratorio, de los remedios, de la salud, de los médicos, con la vida, con el cuidado, con evitar el dolor. Lo que pasa es que a poco que uno se pone a investigar y a leer lo que está pasando hoy, no hoy, ya hace bastantes décadas, con los laboratorios, con las farmacéuticas, se da cuenta que en realidad es todo lo contrario, es una actividad bastante oscura, especuladora, que deja morir gente, y entonces esto me trajo una ¿cómo decir? Una sensación de que era importante empezar a hablar del tema, este tema tan peligroso como es el tema de las farmacéuticas, para conocerlo mejor, ¿no? Uno a veces las nombra y las asocia con las petroleras, con los narcotráficos, con la venta de armas, con algo, incluso con algo ilegal, y tienen unas prácticas mafiosas. Esa es la realidad. Por eso invité hoy al programa de Voces del Mundo a Daniel Golan. El doctor Daniel Golan. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a vos, Telma, y a toda la audiencia. Te digo porque me quería que vinieras, además, porque un día estaba viendo Telesur en mi casa y te escuché una entrevista que te hicieron a vos, que está clarísima, donde realmente desnudabas todas estas maniobras y estos negocios espurios de los laboratorios y de las farmacéuticas, y entonces, bueno, la verdad que fue tan ilustrativo y tan claro, que pensé que en este programa, que es de política internacional, es fundamental conocer cómo opera uno de esos poderes. Como uno habla mucho de las petroleras, habla mucho de las ventas de armas, pero no habla de las farmacéuticas con tanta asiduidad, y es uno de los poderes que dominan el mundo hoy, ¿no? Bueno, Daniel Golan es médico, comenzó a estudiar en Rosario, porque es de ahí, en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Juventud Universitaria Peronista, estuvo secuestrado, estuvo torturado, también se exilió en Alemania, ahí se terminó de formar como médico, fue coordinador del Programa Nacional de Salud de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, ese cargo estuvo en 2008 hasta el 2010, después fue también director nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico, cargo al que estuvo hasta julio de 2014, y fue, bueno, primero viceministro de Salud y después asumió como ministro de Salud en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Daniel, estaba leyendo esto un poco, buscando información para esta nota, y me encontré con muchas cosas que realmente mucho más peligrosa de lo que yo me imaginaba, digamos. Por ejemplo, que si uno toma las actividades o las rentas de las grandes industrias, por ejemplo, la tercera renta más importante en el mundo es la de las farmacéuticas. Viene después del narcotráfico y después la venta de armas, que son, de alguna manera, dos actividades ilegales, ¿no? Sí, de todas maneras, si nosotros tomamos la rentabilidad de los últimos 30 años, la industria farmacéutica prácticamente ha permanecido en la punta en la mayor parte de esos años. En cuanto, o sea, primera, no tercera. Facturación y rentabilidad, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que van alineadas. ¿Por qué digo 30 años? Porque en la década del 80 empieza a cambiar dramáticamente todo lo que es la industria farmacéutica, fundamentalmente haciendo hincapié en la industria de lo que denominamos complejo médico industrial farmacéutico norteamericano, porque es ahí donde nace toda esta nueva manera de hacer dineros extraordinarios con un bien, como es bien social considerado para nosotros, ellos consideran un bien de mercado, que son los medicamentos. Luego, por supuesto, todas las empresas globalizadas copian el modelo, pero el modelo comienza ahí a partir del gobierno de Reagan, en donde a partir de una ley que presentan, se llamó Bayh-Dole, por los dos senadores republicanos que la presentaron,
empieza a cooptarse todo el sistema científico-tecnológico público norteamericano y se lo pone en función de la rentabilidad de las empresas. Es decir, la empresa privada coopta todo el sistema científico de investigación científica norteamericana en el área de la salud. O sea, quiere decir que se provee de la investigación gratis. Para dar un ejemplo, sí, toda la investigación que se hace gratuitamente en el sector público, claro, universidades, centros de investigación, etcétera, que en Estados Unidos son enormes, esa investigación la toman las empresas, incluso, esto hay que leer un libro de una norteamericana, se llama Marcia Engel, muy calificada porque fue 20 años miembro del New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas de divulgación científica del mundo, y además fue la primera mujer editora jefe, 4 años lo fue, y luego escribe un libro que se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica, se puede bajar en PDF, hay que leerlo ese libro, y ahí desnuda cómo fue esto de quedarse y, con todo ese acervo de investigación científica y luego facturarlo como que eso formó parte del costo de investigación y desarrollo. Una de las tantas trampas que empiezan a desarrollar para justificar precios estrambóticos. Pero además, durante las décadas siguientes, 80 y 90, generan una ingeniería jurídica, leguleya, de estudios de abogados, que empiezan prácticamente a cooptar el conjunto del conocimiento humano e instalan todo este tema de las patentes de medicamentos en el mundo, que no es tan viejo, es bastante reciente, y con eso se van quedando con la exclusividad de la comercialización de los productos de medicamentos en forma casi indefinida, a partir de un montón de trucos, como es cambiarle un poquitito la molécula al medicamento, decir que es nuevo y tener 20 años más de exclusividad, y así le van tirando para adelante. Y después llegamos a una tercera etapa, lo que yo denomino una tercera etapa, que es ya la financiarización del precio del medicamento, que es la que que es lo que estamos viviendo ahora, en donde principalmente todos los productos biotecnológicos, sirvan o no sirvan, porque hay muchos que se aprueban y no tienen una gran efectividad, pero se cobran a un costo de investigación, desarrollo y producción de $2.000, por ejemplo, el imatinib se vende a $100.000 el tratamiento, 2.000 a 100.000. El sofosbuvir, $3 el comprimido, se vende a $1.000. Estamos hablando de 33.000% de ganancia. ¿Y por qué? Porque tiene la ventaja, esta industria, entre comillas, de tener en sus manos un producto que es la diferencia entre la vida y la muerte, entre vivir mejor o vivir peor, o lo que es peor todavía, que creamos que es eso y lo paguemos por bueno y en realidad no lo es. Pero, ¿cómo discierne el paciente que está ante una enfermedad esto? Entonces, estamos en manos de los médicos nosotros. Bueno, entonces, pacientes. ¿Quiénes son los aliados? Bueno, esto es una enorme construcción cultural que comenzó, por supuesto, con el dominio norteamericano después de la Segunda Guerra, pero que ahora tiene una potencia inmediata de divulgación y que necesita, por supuesto, de los médicos prescriptores. Pero yo quiero dejar, porque uno dice, pero los médicos, todo eso, no, es una lógica que funciona de esta manera. Es decir, cuando uno se forma en la universidad, recibe esta información. Cuando uno hace un posgrado, la información la recibe de las asociaciones científicas que están financiadas por estos laboratorios. ¿Ya en la universidad funciona esta lógica? Porque los docentes que reproducen leen las revistas de divulgación, que también están en manos mayoritariamente de estos grandes laboratorios, que son los que financian el grueso de los supuestos estudios de investigación independientes, en donde supuestamente... Yo te quiero hacer una pregunta, Daniel. Vos podrías, porque, digamos, de alguna manera, por tu biografía, uno puede presumir que vos tenés una concepción de la medicina que tiene que ver con el bien común, con el derecho de las personas a estar sanas y de, por supuesto, recibir una curación y una medicación que cualquiera merece, no importa el dinero que tenga o no importa si lo pueda pagar o no. ¿En qué momento del siglo XX o de este siglo, yo creo que fue el siglo XX, como estás marcando los 80, se produjo ese quiebre? Porque había una concepción más humanitaria de la medicina. Si uno mira cómo era la rentabilidad de las empresas farmacéuticas, que más o menos se mide entre los 60 y los 80, era una cosa que era más o menos estable, ¿no? No tenía un crecimiento digamos, muy superior al que tuvo después en comparación a otras industrias. En el 80 empieza este proceso, por eso digo, este libro es muy ilustrativo porque va demostrando con un sinnúmero de casos de cómo se aprovechan estas multinacionales, y en esta última etapa, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, con el tema de los biotecnológicos,
pasa a ser superlativo, porque en el sofosbuvir, para dar un ejemplo, para que la gente entienda es una droga es un droga con la cual se cura la hepatitis C. En 3 meses, el 95% de la gente que tiene hepatitis C, que además es una enfermedad de pobre, digamos. Es una enfermedad crónica, no, afecta generalmente, no distingue mucho. No es una enfermedad así de pobre. No. Por ahí en sectores que tienen más promiscuidad y todo puede haber mayor contagio, pero no es exclusivamente de pobres. Esta enfermedad, hasta hace 4 años no tenía cura, y sí tenía determinados tratamientos paliativos, ¿no? Pero que dejaban muchos efectos secundarios y todo. Un laboratorio norteamericano con fondos públicos encuentra de casualidad una molécula, pues se había propuesto para otro tipo de enfermedades, y en un ensayo clínico se dan cuenta que se curan. Esto es se cura la hepatitis C. Bueno, una empresa norteamericana llamada Gilead, cuyo CEO fue hasta hace muy poco, y fue su creador y el que tiene la mayor parte del paquete de acciones, es Donald Rumsfeld. Hay toda una historia que sería muy lindo Donald Rumsfeld, contar. recordemos quién era, fue ministro de George Bush, claro, secretario de Estado de George Bush, y fue el hombre que hizo la guerra contra Irak, la guerra contra Afganistán, el que, la guerra, lo que se llamaba en aquel momento la doctrina de la guerra preventiva, o sea, y bombardeamos un país solo por sospechar que podía tener alguna cosa. Funcionario del gobierno, favoreció de una magnitud tan extraordinaria, le vendió de todas las Fuerzas Armadas norteamericanas, le vendió a todos los cosas que no servían, porque si desarrollaban cosas por si le tiraban viruela a los árabes, todas cosas que no, y capitalizó en forma extraordinaria desde como funcionario, ¿no? Su laboratorio. Compró el sofosbuvir en $11.200 millones. En realidad se compró todo el laboratorio, ¿no? Porque se lo entregaron así, imagínate, $11.200 millones, una patente. Y luego, en los 3 años subsiguientes, ganó por facturación $50.000 millones, pero su empresa, Gilead, pasó de cotizar $48.000 millones a $124.000 millones por este producto en el mercado. Es decir, por eso yo hablo de la financiarización del precio. Ya no es solo lo que se gana en la facturación, sino que ganan mucho más a través de la especulación financiera con las acciones. Claro, vos en un momento, en una de tus notas que yo leí, decís que usan incluso la lógica de los fondos buitres, la lógica predatoria de los fondos buitres. Es así, porque la lógica es máxima rentabilidad en el menor tiempo posible, porque con eso ellos dan suculentas ganancias. Esos fondos globales de inversión, muchos los conocemos como buitres, otros son de pensiones norteamericanas, que cuando uno abre las páginas web, ellos están prometiendo a través del cálculo que hacen de un medicamento cuánta rentabilidad y en qué tiempo no importa la gente, la enfermedad, la salud, hablan todo el tiempo de cuánto van a ganar. Es una cosa espeluznante meterse en ese mundo, porque uno dice, no hablan ni un segundo del derecho del ser humano, no, es todo dinero. Bueno, eso es lo que hoy es la industria farmacéutica a escala mundial. El problema es que antes lo sufrían los sectores menos pudientes que no accedían a los medicamentos. Hoy, con esta nueva etapa de financiarización y de precios ya estrambóticos, pusieron en jaque la economía de clases medias altas, que no pueden pagar. En Estados Unidos ¿Que no pueden pagar el medicamento? Bueno, en Estados Unidos Norteamérica, la principal causa, el 63% de las familias que empobrecen, es porque no pueden afrontar una enfermedad catastrófica. No tenían seguro, el seguro no se lo cubre, cosa que en Estados Unidos es muy común. Hay que leer la letra chica de las aseguradoras norteamericanas, pues son tremendas, y entonces las familias venden todo para poder soportar una enfermedad catastrófica y empobrecen. A ver, explícame qué es una enfermedad catastrófica. Son las enfermedades caras, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno tiene una enfermedad, un cáncer, cuando uno tiene una enfermedad tipo psiquiátrica, Alzheimer, son enfermedades que tienen medicamentos caros, reumatológicas. Hoy los medicamentos para las enfermedades reumáticas son tremendamente caros, son todos anticuerpos monoclonales. Estamos hablando siempre de tratamientos de $100.000, $80.000. Entonces vos decís, la gente vende su casa, hipoteca, para poder comprar los medicamentos, y eso es causa, como dijiste, en Estados Unidos. El 63% de las familias norteamericanas que bajan a la línea de pobreza es porque le tocó una enfermedad catastrófica y vendieron todo, empobrecieron para pagar su tratamiento, que
muchas veces tampoco tiene muchos resultados que digamos. Eso te quería preguntar, estamos hablando con el doctor Daniel Golan, quería preguntarte eso, ya vamos a ir a un pequeño corte y preguntarte eso, ¿no? Si en parte también, porque vos hablaste de Donald Rumsfeld, asociamos con la guerra, y entonces la asociación que hice inmediata fue la de la persona como chanchito de Indias, ¿no? O sea, esto de probar medicamentos y que estos medicamentos por ahí no hacen nada, por ahí sí, pero que las personas son usadas muchas veces como, como chanchito de Indias para ver si funciona o no funciona un medicamento. Pero ahora me lo contestas cuando volvemos. Estamos hablando con el doctor Daniel Golan. Bueno, continuamos con el doctor Daniel Golan. Él es médico, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, fue ministro de Salud de la Nación en el 2015, fue designado también director nacional de análisis técnico y control de narcotráfico, y además es coordinador del programa de salud de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Vamos a escuchar, Daniel, porque hay unos llamados. Habla Nilo de Casanova. Yo creo que esto de que hace Estados Unidos, de querer boicotear a Venezuela, no va a tener ningún sentido, no hay de qué preocuparnos. Fíjense que ellos bloquearon a Cuba más de 50 años, y ahí está Cuba, marchando hacia forma socialista. Estados Unidos quiere hacer todo esto contra Venezuela, porque ve que ahí el pueblo venezolano y su gobierno están queriendo marchar hacia formas socialistas, y por eso hace todo este teatro. Es lo último que le queda. Ya fracasaron en todo lo de antes. Telma, bueno, como siempre, programa de lujo, pero hoy un invitado de lujo a quien quiero saludar, Golan. Lo he escuchado muchas veces, alguna vez en las noches de la Oestergel, y realmente un luchador contra la mafia de los medicamentos, que realmente es como la de los armamentos, como el narcotráfico y como el capital financiero. Bueno, volveremos, compañero. Ricardo Villurquiza. Bueno, te saludan, Daniel, te conocen, te escuchan. Bueno, volvemos con el tema entonces ese tan impactante, ¿no?, de la industria del laboratorio, de la industria farmacéutica. Te preguntaba hablábamos de esta barbaridad de rentabilidad, que vos hablabas en algunos casos de 20.000% y hasta 30.000%, que es lo que se compra a $2, el que se consigue a $2 se vende a 1.000 por pastillas, por 1.000 cada pastilla, y que por lo tanto solo pueden curarse los que acceden a esto. Y la pregunta era sobre los ensayos, ¿no? Si se hacen ensayos, las personas, cómo es ese tema y cómo se controla también. Y lo que sucede es que esta industria, al poner un horizonte financiero y hacer todos planes de negocios, necesitan que los medicamentos salgan rápidamente al mercado. Entonces, en todos los países centrales principalmente, hay una tendencia muy fuerte a cortar los tiempos de los ensayos clínicos, a buscar todo esto siempre poniendo tensión sobre la cuestión de qué pasa con los derechos de autonomía y dignidad de las personas, y poniendo en tensión el tema de si metodológicamente son correctos, y después nos van a aparecer mucho más efectos colaterales y ahí va a haber que sacarlo al mercado, al producto, como pasa muchas veces. Ahora, fíjense, viene esto a colación porque nuestro presidente de Argentina, Mauricio Macri, públicamente dijo, y luego se efectivizó otra vez una disposición del organismo regulador, que los ensayos clínicos, si no se aprueban a los 70 días, automáticamente van a quedar aprobados. Esto quiere decir que no van a tener el control suficiente. No tienen control suficiente. Fíjense, por ejemplo, en Europa. ¿Europa cómo hace? Si da 125 días, tiene mucho más recursos de todo tipo, pero 125 días por sí o por no. No, que a los 70 días, si no se expidió el grupo evaluador o el evaluador, se comienza lo mismo. ¿Y qué pasa con el paciente si después tiene un problema? ¿Qué pasa si no se está respetando el derecho a la autonomía, a la dignidad? Bueno, realmente nos pone en una situación, yo siempre digo, pre-Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas médicos de los nazis que habían hecho atrocidades con los seres humanos probando cosas. Daniel, y en este panorama,
porque estamos hablando de algo ya estructural, ¿no? O sea, como vos hablaste de que en las universidades ya se explicaba con esta lógica, los pacientes tenemos esa lógica, los médicos, aún sin mala intención, tienen esa lógica. ¿Cómo se combate eso? ¿O cómo se modifica? Bueno, nosotros estamos trabajando en 5 líneas de trabajo fuertes, una de las cuales la Política Nacional de Medicamentos, pero que no pueden ir separados entre sí. En Argentina necesita, para cuando vuelva a gobernar un gobierno nacional popular democrático que pretenda ampliar derechos, con este gobierno que tenemos ni lo pensemos, una serie de estrategias que tienen que ver, que son integrales y que tienen que ver con fundamentalmente qué herramientas vamos a utilizar para dar esa gran batalla cultural que implica hacer una reestructuración global del sistema de salud argentino, reordenar el sistema de salud argentino y resolver los 2 puntos más álgidos de desfinanciamiento del sistema, es decir, que no funcione bien, que son que nosotros gastamos 35% en medicamentos, cuando no debería ser nunca más del 14, el 15, ahí son miles de millones de dólares de pesos que estamos tirando innecesariamente en la rentabilidad de un sector y que no va a parar a la comunidad, y el otro es lo que gastamos producto de la enorme ineficiencia de un sistema totalmente desestructurado. Entonces, nosotros en ese marco tenemos una serie, son 14 o 15 ítems que hacen a la política de medicamentos que tiene que ver con la prescripción, con los médicos que prescriben, con la producción pública de medicamentos, que tiene que ver con todos esos acuerdos que tejimos cuando estuvimos en el Ministerio con todos los países latinoamericanos del UNASUR para negociar en conjunto con las grandes multinacionales el precio. Entonces conseguíamos precios a través del Fondo Estratégico OPS 20 veces menos. O sea, un fondo estratégico de la Organización Mundial de la Salud, pero además el hecho de estar negociando en bloque, por supuesto, les daba más resultados frente a los laboratorios. Todo el bloque, todos estos medicamentos muy caros, era un paquete de 40 medicamentos que son los que nos están desfinanciando a todos los sistemas de salud del mundo, se negociaba en conjunto, entonces hay más poder de negociación y hay más volumen de compra, entonces conseguíamos mejores precios. Aún así eran, en algunos rubros, durísimas las negociaciones, porque las multinacionales que tienen el monopolio se ponen muy duras. Entonces ahí hay otras alternativas, que son comprarla a países que están produciendo genéricos, como la India, aunque también ahí la India ahora están arreglando con las multinacionales, pero hay maneras. Fíjense, si uno compra el Sofosbuvir acá, vale $100, en Estados Unidos $1000, y en la India $10, y en Pakistán $3, el mismo remedio. Porque ahora los pakistaníes y los egipcios no pierden, ganan. Así que imaginemos si ganan a $3. Lo que es la que vende a 1000. Y esta construcción cultural, vos decís, la podemos ver en todo, no solamente en la salud, sino que es algo que está atravesando, digamos, este neoliberalismo que atraviesa todas las formas sociales, el punto álgido, clave, neurálgico de todo este dispositivo de construcción cultural está precisamente en la industria farmacéutica norte, en ese complejo que de ahí surge toda esta posibilidad de crear culturalidad, de crear subjetividad, que llega hoy hasta el mismo ciudadano común y corriente. Traspasa incluso los médicos, traspasa las asociaciones profesionales, traspasa las asociaciones de pacientes, que están todas financiadas también por la industria, y les llegan. Ahora, hay maneras, hay que imaginarse que es un proceso que lleva tiempo y que tiene que formar parte de un plan integral de reestructuración global del sistema de salud argentino. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuando dijiste la palabra complejo, digo, complejo militar industrial y farmacéutico, hay que agregar ahora, están, ¿no? Muy unidos, están muy venden unidos. Armas y remedios. Venden armas y remedios. Las mismas empresas y los mismos grupos de accionistas. Por eso Ronald Rumsfeld. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a usted. Estamos con el doctor Daniel Goyan. Él fue ministro de Salud de la Argentina, hablando del poder de los laboratorios.